El 6 de junio de 1837, a las 3:30 de la madrugada, en las cercanías de Valparaíso, es asesinado el ministro Diego Portales Palazuelos. Mientras se escuchaban de fondo los balazos y cañonazos de la batalla en que el sublevado regimiento Maipo y las milicias cívicas de Valparaíso se enfrentaban, el militar recién ascendido a capitán por el mismo Portales, Santiago Florín, daba la orden de fusilar al ministro a los soldados que le acompañaban y que habían tomado prisionero a Portales en un motín en la cercana ciudad de Quillota. Los soldados vacilaron en disparar, por lo que Florín, quien se hallaba borracho, tuvo que repetir la orden. Portales recibió los disparos y posteriormente los bayonetazos del grupo de soldados y fue rematado por el mismo capitán Florín a sablazos con la misma espada que el mismo ministro le había obsequiado al coronel Vidaurre, padrastro del sanguinario Florín, y quien también había sido ayudado por Portales en su ascenso como militar. Los retratos que conocemos de Portales solo nos dan una idea aproximada del que fuera su rostro, ya que están basados en un retrato póstumo hecho por un artista de apellido Domeniconi, quien pudo contemplar el cadáver desfigurado del ministro luego de ser ejecutado a traición por los sublevados. Quizás nunca podamos conocer el rostro del hombre que definió tanto a una época como el posterior desarrollo histórico de una nación, como ciertamente, y a pesar de las críticas que se le han hecho, fue Diego Portales. Pero sí podemos estar seguros de que la gloria y fama que alcanzaría de manera póstuma Portales de alguna manera se debe a una mujer, que ha llegado a ser considerada la primera poetisa de Chile y una de las primeras de la recientemente independizada Hispanoamérica. Es muy curioso cómo en nuestros días la reivindicación de figuras femeninas llevada a cabo por el feminismo exalte a nombres como el de Mercedes Marín, nuestra primera poetisa, considerando que su figura tiene poco o nada que ver con lo que el exaltado y distorsionado feminismo de nuestros días pregona. Pero conozcamos algo de la historia de esta mujer, pionera, y que sin duda irradia una luz que ilumina a posteriores generaciones de artistas. Mercedes Marín, como todas las mujeres de su época, carecía de una educación superior formal, lo que no le impidió estudiar en casa y comenzar a leer las grandes obras de la literatura universal. En una época de nuestro país, el más lejano de las provincias de lo que había sido el Imperio Español, en que la cultura, la lectura y el pensamiento eran casi rarezas ajenas al común de las personas, Mercedes Marín logró cultivar su mente y hacerse un nombre entre los intelectuales de la época. El 28 de julio de 1837, en el número 361 de la publicación dirigida por Andrés Bello llamada El Araucano, apareció un poema firmado simplemente por una señora chilena. El poema se titulaba Homenaje de gratitud a la memoria del benemérito ministro Diego Portales. Este poema, de autora entonces desconocida, causó una profunda impresión en el público de la época. El ministro Portales había sido asesinado hace solo 2 meses y Chile se hallaba sumido en la vorágine de un conflicto bélico que lo enfrentaría a la Confederación Perú-Boliviana, dirigida por el militar boliviano Andrés de Santa Cruz. La publicación corrió de mano en mano y los versos fueron leídos y repetidos con honda emoción en los salones de la época. Pero el poema no se detuvo allí. Luego sería publicado de manera más masiva en la imprenta La Opinión y finalmente por el Mercurio de Valparaíso, donde finalmente se reveló quién era la misteriosa señora chilena. La misma Mercedes Marín, ante el impacto que su poema había causado entre los lectores, aún conmocionados y enardecidos por la muerte a traición del ministro Portales, dio a conocer su identidad. De esta manera, llena de símbolos a descifrar y prácticamente sin antecedentes previos de escritoras nacionales, Mercedes Marín se transformaba en la primera voz de la poesía femenina chilena. Mercedes Marín, ahora una reconocida figura pública, continuaría escribiendo, aunque nunca volvería a alcanzar su obra el impacto que tuvo su oda al ministro asesinado.
el historiador Miguel Luis Amunátegui escribiría, al morir doña Mercedes en 1866, lo siguiente: esta esclarecida matrona, que ofrecía a las mujeres de nuestro país un modelo de amor al estudio y de instrucción sólida, altamente digno de ser imitado por ellas, tuvo la gloria de haber sido entre nosotros la primera persona de su sexo que haya sabido escribir con lucimiento en prosa y verso. Repitamos una vez más la paradoja que mencionábamos antes. La primera poetisa de Chile, reivindicada como intelectual, creadora y precursora por el feminismo de nuestros días, fue una mujer profundamente creyente, de familia tradicional, exaltadora en sus versos de una figura conservadora y que ha sido acusada en su tiempo y hasta nuestros días de autoritarismo, como lo fue el ministro Diego Portales. Una mujer que, de manera inteligente, logró pasar a la historia sin salirse de un molde de época y que finalmente inauguraría una larga tradición de poetisas y escritoras que se extiende hasta nuestros días. La primera entre una serie de nombres ilustres donde brillan algunos, desde Gabriela Mistral a Isabel Allende. Sobre todas ellas, llevando la antorcha y el estandarte de las letras nacionales, ocupará para siempre su lugar primordial Mercedes Marín Recabarren, la primera poetisa de Chile.